Ya, siguiendo con nuestras exposiciones, ahora vamos a hablar de lo que son criterios de vulnerabilidad frente a la infección de COVID en trabajador de salud, retorno laboral. A ver, bueno, esto ya lo habíamos visto. ¿Quiénes son las personas que se pueden infectar de COVID? Pues todos, no hay una excepción, no hay alguien que pueda decir yo soy inmune a COVID y a mí no me va a pasar, somos todos. Ahora, factores de riesgo para la COVID. Una persona que es considerado como vulnerable o factor de riesgo para COVID es el que tiene más probabilidad de enfermar de manera grave si es que en caso le diera COVID. ¿Quién lo identifica? No es su médico tratante, no es el gerente de su empresa, es el médico de seguridad y salud en el trabajo de su empresa. Y en base a qué? Al informe de su médico tratante, obviamente, y también considerando los criterios de la CDC. Eso está en norma. ¿Por qué? Porque ya no es una lista, como lo mencionaba en la anterior exposición, ya no es que yo digo, ya, todos los hipertensos son riesgo, no, todos los diabéticos y todos los que tienen índice de masa corporal mayor de 30, 40, no. Porque cada paciente, cada persona es un universo distinto. Cada uno tiene un factor de riesgo distinto y yo tengo que hacer el match, tengo que comparar la condición del trabajador con el puesto en el que va a desempeñar. No es lo mismo que esa persona vaya a hacer teleconsultas a que esa persona vaya a ir a cuidados intensivos COVID. No es lo mismo que esa persona vaya a hacer mesa de partes recepcionando solo documentos o que además vaya a dar información o atención al usuario. Entonces, tengo que ver primero su factor de riesgo, o sea, su enfermedad, ver el nivel de evidencia científica de acuerdo a la CDC y tengo que comparar su puesto, su trabajo, o sea, la labor que va a desempeñar. Nos dijeron antes, y durante mucho tiempo se ha mantenido, que los mayores de 65, hipertensos refractarios, cardiovasculares, cáncer, diabetes, en pulmonar crónica nadie sabía si se refería a EPOC o si se refería a todas las enfermedades pulmonares crónicas que pueden ser tuberculosis, pueden ser asma, etcétera, ¿no? Inmunosupresión, pero inmunosupresión también hay un vacío. ¿Por qué? Porque inmunosupresión son los que reciben corticoides, los que tienen alteración en su fórmula leucocitaria, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo nosotros podríamos saber? Y si es que recibe corticoides, ¿a cuánta dosis? ¿En cuánto tiempo? Entonces, creo que eso era una parte un poco compleja poder definir. Pero ahora, bueno, ya la ley establece de que es responsabilidad no solamente del médico ocupacional establecer si es que es un personal de riesgo o no, sino que si lo voy a hacer reincorporar, ¿a qué? A trabajo, o lo dejo en remoto, o lo paso a mixto, o lo dejo en presencial puro. Ahora, ¿qué nos dice la norma? Antes, la norma nos decía que el empleador debía controlar la temperatura aleatoriamente de todos los trabajadores, debía aplicar pruebas de mensaje, que para los puestos de mediano y bajo riesgo las pruebas del laboratorio no eran obligatorias, etc. Ahora, ¿qué nos dice? Que el empleador debe identificar los puestos de trabajo en los cuales yo sí o sí necesito que trabaje de manera presencial. O sea, yo tengo mi población de 100 trabajadores. De esos 100 trabajadores, ¿cuáles son los puestos que yo tengo imprescindibles? Y dentro de esos imprescindibles, tengo que saber si tengo algún personal que está en trabajo remoto. ¿Para qué? Para yo saber si lo reincorporo o no, lo mantengo en mixto, lo mantengo en remoto, etc. La alta, otra cosa que ha variado es, un paciente que tuvo un COVID moderado o digamos severo, que estuvo hospitalizado, le dieron de alta del hospital, no significa que al día siguiente se reincorpore a trabajar, porque la alta clínica no significa que esté apto para poder reincorporarse laboral. Entendamos que por ley, todo trabajador luego de un descanso médico debe tener una evaluación médica de reincorporación laboral, en la cual yo debo decidir si esa persona puede reincorporarse de inmediato y si es de inmediato a sus mismas labores o labores restringidas. Entonces, cuando un paciente es dado de alta clínica, no necesariamente significa que está apto para poder reincorporarse.
Entonces, acá lo que dice que es el regreso a reincorporación laboral presencial debe estar enmarcado en el contexto de la efectividad de la jornada laboral, evitando que las personas realicen labores de manera presencial innecesaria. Hay algo importante en esto, en la pandemia, que el trabajo remoto en algunas instituciones públicas y en algunas privadas ha dado ciertos beneficios para estas instituciones. Por ejemplo, les ha ahorrado entregas de PPs, ha ahorrado gastos de limpieza. Entonces, ha habido algunas empresas que el trabajo remoto las ha favorecido. Pero sin embargo hay otras empresas en las cuales el trabajo presencial es crítico, por ejemplo, el sector de salud, ¿no? Entonces, si yo tengo un trabajador que puede realizar un trabajo remoto, de manera innecesaria podría yo someterlo a un trabajo presencial, si es que perfectamente se puede cumplir de manera remota. Anteriormente hablaban que el distanciamiento físico debería ser de 1,5 metros de distancia, y en el caso de las gestantes no podían postergar su descanso prenatal, o sea, tenía que ser 49 días antes y 49 días después su licencia de su fecha de parto, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice? Que realizar trabajo o migrar de forma permanente al teletrabajo es la principal medida preventiva. O sea, yo como empleador debo priorizar el trabajo remoto, más aún si es que no puedo cumplir con los aforos en mis oficinas. Ya no hablamos de 1,5 metros, sino ya hablamos de 1 metro, porque la evidencia científica también nos ha demostrado que el COVID viaja hasta 1 metro. En el caso de las mujeres gestantes y mujeres que brindan lactancia materna, deben pasar a trabajo remoto o, si no se puede remoto, licencia compensable. La anterior PES no nos hablaba en lactantes cuánto tiempo, lactante 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, etc. Ahora sí, nos dice hasta 6 meses. Ahora, de ser posible que yo pueda adoptar algunas medidas para esta trabajadora, podría hacerlo, siempre y cuando asegure darle las medidas de protección y que sea de baja exposición de riesgo para COVID. Yo sinceramente les digo, en un hospital, en una institución, el nivel de riesgo nunca es bajo, siempre es de mediano a más. Y si voy a reincorporar a una gestante o a una madre lactante, debo especificar de manera muy, muy minuciosa todas las restricciones que esa persona va a tener. Los trabajadores, para que se reincorpore una persona, hagamos algo. ¿Cuál es la diferencia entre regreso y reincorporación? Regreso es la persona que simplemente estuvo en su casa haciendo trabajo remoto, no necesariamente porque tenía un factor de riesgo, sino simplemente porque sus labores eran compatibles con trabajo remoto. Eso es regreso. Reincorporación es aquel que tuvo COVID o que tuvo alguna enfermedad que lo mandó a descanso médico o a una licencia por enfermedad y debe reincorporarse al trabajo. Entonces, tanto para los que van a regresar o para los que se van a reincorporar, tienen que pasar una evaluación. Esta evaluación debe ser individualizada, obviamente. Todos los trabajadores que son grupo de riesgo, lo que decíamos anteriormente, y tienen vacunación incompleta, no pueden reincorporarse. Obviamente hemos visto en los últimos tiempos que incluso los que no son de riesgo y no tienen vacunación no pueden laborar de manera presencial. Ahora, también nos habla de que el retorno o reincorporación de personal con factores de riesgo debe ser progresivo. O sea, poco a poco y considerando el aforo, la tarea y la jornada, lo que les mencionaba. Por ejemplo, se me ocurre, yo tengo un cirujano que que pertenece a un factor de riesgo, yo veo que realmente su enfermedad, acredito con sus documentos que sí, realmente con la evidencia científica, lo consulto con la CDC, tiene un factor de riesgo ya, es un factor de riesgo. Entonces, él de repente lo puedo incorporar a un trabajo mixto, que haga labores administrativas intercalado, un día sí, un día no, de repente que darle más punche a lo que son las capacitaciones, a la formación, etcétera. De repente hasta podría ser que en algún momento realice alguna atención a curaciones, pero a casos totalmente descartados, lo cual es raro. Si es que va a trabajar en una oficina que sea con un aforo
adecuado que le permita, con ventilación, etcétera, ¿no? Entonces, esto debe ser progresivo y monitorizado. No es que yo lo reincorpore y le digo, ah, ya, sí vas a ser mixto con estas restricciones y ya, y me olvido. No. Constantemente tengo que ir verificando las restricciones. Incluso la norma dice que retorno de reincorporación en los puestos de alto y muy alto riesgo debe considerar jornadas semipresenciales, lo que decíamos, el mixto, por 30 días, y cada 30 días hacer una reevaluación. Hay otra parte que nos dice disposiciones para la reincorporación al trabajo, ¿no? Se establece que el proceso de regreso al trabajo de aquellos trabajadores que estuvieron en aislamiento social obligatorio, que no son casos sospechosos, que tengan vacunación completa, deben reincorporarse. Obviamente aquellos solamente que tengan esquemas de vacunación completa, y ya hemos visto qué se considera un trabajador vacunado. Son 3 dosis. El retorno y la reincorporación debe ser progresivo, y los que son de alto, muy alto riesgo, considerando las jornadas semipresenciales. Reincorporación al trabajo. Debe ser previo al inicio de sus labores, no requiere pruebas de laboratorio, yo no debo hacerle una molecular o una antigénica si no es necesario. A los casos que han tenido COVID se debe emitir el alta epidemiológica. En los asintomáticos, que ya pasaron 14 días, tampoco requiere una prueba de repetición. En el caso de los que han sido confirmados y siguen teniendo síntomas, podemos extender excepcionalmente el descanso médico. Y lo que decíamos antes, los graves o moderados y tienen una alta clínica, no necesariamente significa que puedan reincorporarse. Necesitan tener un alta de su médico tratante donde diga que ya pueden reincorporarse a sus labores. O sea, no es que sale del hospital y al día siguiente viene a trabajar. No. Sale del hospital, debe tener más descanso y su médico tratante es el que establece en qué momento puede reincorporarse. Y nosotros como médicos ocupacionales tenemos que dar las restricciones, tenemos que dar los cuidados, de decir, ya, está bien, se va a reincorporar bajo estas condiciones. Ahora, lo importante, ¿no? ¿Cuáles son las disposiciones para los que tienen factores de riesgo, los vulnerables? Primero, toda la información clínica, los antecedentes, la data médica, o sea, todo el expediente médico de esa persona debe ser entregada al médico ocupacional para que se establezca cuál es el riesgo, tomando en cuenta lo que decíamos antes, ¿no? La evidencia científica, el estado de salud de cada persona, etc. Y ahí se va a determinar, esta persona va a trabajar de manera remota, semipresencial o presencial. Luego, los trabajadores que son factores de riesgo, principalmente, prioritariamente, deben hacer trabajo remoto, pero también, ¿qué sucede con aquellos que son asistenciales puros? Entonces, yo debo dar la posibilidad o buscar la alternativa de repente de adaptar funciones, cambiar funciones o adicionar algunas funciones para que esta persona pueda reincorporarse. Pero, ojo, tengo que tener en cuenta su vacuna, debe tener 3 dosis, y también en qué nivel de alerta de la región estoy. Más abajo hay un cuadro donde se los voy a mostrar, que es el anexo 8 de la norma. Ahora, ¿qué pasa con los trabajadores de alto riesgo que trabajan en muy alto y alto riesgo, que son factores de riesgo y quieren trabajar? Ellos deben solicitar, o sea, deben presentar un documento solicitando y diciendo, yo solicito reincorporarme a mis labores, etc. Luego de esto, el médico tiene que verificar su estado de salud. Verifica su estado de salud, emite las restricciones y se firma un documento que vendría a ser como un acta de declaración donde se deja constancia de que ambas partes se han puesto de acuerdo y que conocen los riesgos y aún así quieren reincorporarse a sus labores. Esto no es como la declaración jurada antigua que decía yo conozco, no. Esto es un acta de ambas partes en las cuales el empleador le dice sí, ok, yo te voy a readaptar y tu trabajador vas a cumplir estas restricciones y listo. Eso no significa que se exima de responsabilidad ni al empleador ni al trabajador de algún tipo de consecuencia. También es importante que aquellos trabajadores con factores de riesgo que ya tuvieron COVID y que deciden reanudar sus actividades, también pueden hacerlo por medio de esta
de esta acta. Esta es la acta que les digo, es una declaración de conocer los riesgos de retorno. El Servicio de Seguridad y Salud me ha informado y he comprendido sobre todos los riesgos que implica mi regreso o reincorporación en modalidad presencial o mixta a mi centro laboral de acuerdo a la normativa. Esta declaración no implica que sea responsable de los daños en mi salud que puedan generarse por accidentes o riesgos laborales. Entonces, con esto yo lo único que digo, sí, está bien, sé los riesgos que tiene, sé que soy una persona que pertenece a los grupos de riesgo, pero aún así quiero reincorporarme y obviamente va un compromiso de cumplimiento de todos los cuidados. Esto es un flujograma para evaluar si yo mando un trabajo a un paciente o un trabajador a trabajo remoto, teletrabajo, o a presencial, o a mixto, etc. Obviamente, si yo como empleador no he establecido todo eso, ni siquiera los riesgo porque los estaría exponiendo. El EPP tiene que estar asegurado, el trabajo, el puesto laboral tiene que ser de los que son de pertinencia. Este es el regreso progresivo que nos habla acerca de los niveles de alerta. Si está en muy alto o muy bajo riesgo, es un cuadro, ¿no? De triple entrada en el cual, por ejemplo, yo que estoy en un nivel de riesgo moderado y el puesto es de alto riesgo, ¿sí? Entonces, yo necesito tener a todos mis trabajadores, a ver, miren, que no es factor de el nivel moderado y se va a muy alto riesgo, sí puede trabajar. Sin embargo, tengo un trabajador que no está vacunado y su nivel de riesgo es alto, en ninguna circunstancia puede trabajar. Un no vacunado en ninguna circunstancia puede trabajar, como lo vemos en este cuadro. Los que tienen grupo de riesgo están en nivel moderado, digamos, ¿no? Lo puedo reincorporar a bajo y mediano. Pero si tengo un grupo de riesgo y estoy en nivel extrema, bajo ningún contexto puede elaborar. Entonces, este es un cuadro que es muy útil, que está en la norma, y que les permite, sobre todo a ustedes, interpretar o guiarse, pero no nos olvidemos que la decisión siempre va a ser en un caso aislado. Yo no puedo decir, a ver, grupos de hipertensos, tengo 5 hipertensos, todos vacunados, sí, riesgo moderado, ya regresen a trabajar. No, porque de repente tengo dentro de esos hipertensos uno que además tiene otros factores de riesgo cardiovascular, que además tiene antecedentes de diabetes y que encima nunca le dio COVID, a los otros 3 ya les dio. Entonces, cada caso es aislado, por eso cada caso tiene que tener una evaluación individualizada. Y no nos olvidemos que el deber de nosotros como seguridad y salud en el trabajo es prevenir. No voy a, mi gestión no va a verse mejor o no voy a realizar un mejor trabajo porque tengo trabajadores que ni uno se enferma, sino porque he adoptado las medidas necesarias para poder proteger a cada uno desde su nivel de riesgo, desde su nivel de actividad, etcétera. Entonces, para que yo logre 0 contagios por COVID, debo tener que haber hecho una gestión, a veces invisible, pero adecuada para eso. Aún más, agregándole el factor que yo habiendo hecho todo eso en el contexto laboral, se puede haber contagiado afuera. ¿Y qué ahí tengo que hacer? Tengo que saber también de manera oportuna detectar sus síntomas, de manera oportuna haberlo capacitado, sensibilizado, de que no tenga miedo de decir, he compartido en una reunión social y la persona con la que estuve en contacto directo es positivo. Ya, ok. Entonces ahí lo tamizo. Es por eso que les digo que todo lo que involucra lo que es gestión de seguridad y salud en el trabajo va desde todas las aristas, es multidisciplinario, involucra la parte de asistente social, de área legal, de todas las jefaturas, involucra la parte de higiene, de psicología, involucra la parte, por ejemplo, ahora de vacunación, de inmunizaciones. Entonces, por sí mismo, una persona no lo puede hacer. Necesitamos que sea un sistema de gestión.
Pero este sistema de gestión se basa obviamente en la participación de todos los trabajadores. Y para lograr la participación de todos los trabajadores, necesito la comprensión y la sensibilización de todos ellos. Entonces, les agradezco mucho su atención y nos vemos en la siguiente ponencia.